Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor, obispo David Killing en agosto de 2023. El mensaje se llama El fundamento del contentamiento. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, extiendo los saludos a todos ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una bendición estar juntos nuevamente con ustedes esta mañana. Vamos al Señor en oración, por favor. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana y te damos muchas gracias por tu bondad y tu misericordia. Pedimos tu bendición sobre este tiempo juntos, que nos llenes con tu Espíritu Santo, que nos concedas sabiduría, Padre, al abrir tus palabras. Pedimos tu bendición, ayúdanos a serte fieles y nuevamente llénanos de tu Espíritu Santo. Gracias, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 6. Estuve hablando con el hermano Brian en Brasil, que está visitando, y con algunos de los hermanos de Brasil. Anoche, por favor, recuérdenlos en sus oraciones. Y hay varias personas allí nuevas, lo cual es una bendición. Y algunas de las cosas de las cuales hablamos fue cuál es el fundamento sobre el cual estamos tratando de construir o de edificar. Hay tantas denominaciones y tantas ideologías, se vuelve a veces tan confuso y tan nublado. Y esta mañana quiero hablar acerca de los fundamentos del reino de Dios, o algunos de los fundamentos del reino de Dios. Podemos revisar la historia y es bonito, es interesante. Y es una bendición que actualmente podamos hacer esto, que haya libros, internet y todo, y que podamos realmente investigar cómo creían y cómo vivían los primeros cristianos. Hoy en día, como digo, tantos grupos y denominaciones, y la mayoría de ellos trazan sus orígenes hacia algún líder que quizás sí fue piadoso, amaba a Dios o temía a Dios, o por lo menos tenía algunas buenas ideas, ¿verdad? Estas iglesias o grupos trazan sus orígenes hacia este personaje y comienzan generalmente con lo que este personaje descubrió o a veces inventó algo nuevo, ¿verdad? Y ahí comienzan. Pero la realidad es el reino, o más bien la realidad es la verdadera iglesia, la verdadera vida cristiana, el verdadero ser espiritual y ser un discípulo, tiene como fundamento el reino de Dios. Comienza con Jesucristo como Rey, y de eso prediqué la semana pasada. Y estaba pensando esta mañana, pensamos en un rey,
¿verdad? Y somos representantes, embajadores del Rey, del Mesías, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y sin embargo, en el terreno mundano, o pues sí, en las personas, la mayoría de las personas, cuando están pensando en estar cerca, ser una persona cercana al Rey, parece que el acercarse al Rey es como accesar a cierto grado donde te elevas, donde tienes acceso a ciertos privilegios, ¿verdad? A ser tratado de una forma especial porque eres un allegado del Rey. Así lo pensamos, ¿verdad? O así lo vemos. De hecho, recuerdo, hablando de un caso real, un amigo mío, era amigo y vecino, crecí con él básicamente, y siendo adultos él llegó a ser senador de los Estados Unidos, y incluso tenía unas placas en su vehículo, unas placas especiales que daban a entender pues qué clase de persona era él, qué posición tenía. Y en una ocasión iba a un exceso de velocidad, y vino el policía, venía atrás de él queriendo pues detenerlo, ¿verdad? El policía, y quizás hacerle una infracción, y este amigo solamente pues encendió las luces y permitió que el policía mirara sus placas. Y el policía pues lo tuvo que dejar ir. Porque el policía supo, ¿verdad? Qué posición, qué poder tenía mi amigo, ¿verdad? Y sabía que tenía poder suficiente por estar cerca bueno, actualmente ya casi no hay reyes, ¿verdad? Por estar cerca del gobierno, del presidente, del Senado, de todo eso. Y es el pensamiento, y bueno, pensando en esto, ¿verdad? ¿Qué le hubiera dicho a este amigo? Bueno, tú eres senador, tú junto con los que son tus colegas fabrican o crean o aprueban las leyes que nos gobiernan. Entonces, deberían ser los primeros en acatarlas, en obedecerlas. Deberían ser las personas más ejemplares, ¿verdad? Pero a veces parece que entre más allegado eres del Rey, más privilegios y hasta más descarados, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos del reino de Dios, que es diferente, ¿verdad? Y nuestra meta es parecernos a nuestro Rey y estar cada vez más cerca de nuestro Rey, ser más allegados de nuestro Rey. En este caso no es para poder obtener poder o algún privilegio o trato especial, sino entre más nos acerquemos a Él, más vamos a ser como Él. Y muchas veces parte de ser como Él puede incluir los sufrimientos que Él tuvo que experimentar, ¿verdad? Los maltratos, las pruebas, y no tanto los privilegios o los primeros asientos. Y esto es parte del fundamento, ¿verdad? El reino de Dios. Queremos edificar sobre esto, y es lo contrario a lo que el mundo quiere, ¿verdad? Jesús dijo que los primeros serán postreros y los postreros primeros, y que si quieres mandar hay que servir primero, y que los ciudadanos modelos son los niños, ¿verdad? En otras palabras, un reino trastornado de paradojas. Y entonces quiero que recordemos esto antes de leer aquí. Primera carta a Timoteo capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 1, instrucciones del apóstol Pablo, y dice así: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Vamos a detenernos allí.
Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Saben? Y esto está de acuerdo con, o va junto con la lección de los jóvenes acerca de honrar a los padres, ¿verdad? Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Dice, tengan a sus amos. No dice, tengan a sus amos a los que sí son buenos, ¿verdad? Y es que vemos buenos jefes y malos jefes. Vemos buenos padres y malos padres. O padres que tal vez tienen muchos más problemas y errores y pecados y faltas e insensatez, ¿verdad? Tal como con los jefes o con los maridos o cualquier otra persona en autoridad, ¿verdad? Así como en aquella época, en la época bíblica, Pablo no dice a los esclavos, no, pues libérense. No, ¿verdad? En esa época existía la esclavitud y había personas que tenían esclavos y eran buenas personas, trataban bien a sus esclavos. Y había personas que tenían esclavos y maltrataban a sus esclavos, ¿verdad? Y sin embargo, independientemente de esto, ¿verdad? Dice, ténganlos por dignos de todo honor. No importaba. El punto es, tienen que ser honrados, no por causa de ellos mismos tanto, sino como dice aquí, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, ¿verdad? Así, tal vez tu papá, tu mamá, ¿verdad? No son como otros que tienen, pero sean como sean, son dignos de todo honor. O tú los debes tener por dignos de todo honor, ¿verdad? ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Romanos? Dice que hay que vencer con el bien el mal. No importa qué tan malo sea tu amo, tu jefe, o tu papá, o tu mamá, o tu esposo, se te está otorgando una oportunidad de vencer, sí, tal vez es malo, de vencer el mal que hay en ellos con el bien que por la gracia de Dios haya en ti. Y esa es la manera de ganar y de triunfar en el reino de Dios, ¿verdad? Como este himno que cantamos a menudo y que acabamos de cantar hoy, que dice que algunos hermanos atraviesan el agua, en inglés es como si fuera un charco, otros la inundación y otros el fuego, pero todos atraviesan la sangre. ¿Saben? El que atraviesa el agua, pues parece una prueba sencilla. Solo el agua, sí, te mojas, te ensucias, no es lo más agradable, pero es sencillo. Aquellos que atraviesan la inundación o el diluvio es mucho más dramático, ¿verdad? Te puedes ahogar, tienes que aferrarte a algo, saber nadar, hablando metafóricamente. Y sin embargo hay hermanos que tienen que atravesar el fuego. Ahí sí, suena horrible, suena peor, ¿verdad? Todos atravesamos alguna prueba y tribulación y todo. Algunos se nos da a Dios en su sabiduría da la oportunidad de, como decimos aquí, es pan comido, ¿verdad? Atraviesa el agua, hijo, nada más. Tal vez tenemos una familia perfecta, un papá excelente, ¿verdad? Todo nos ha salido bien, pero aún así, todavía tenemos que ser fieles y decidir por nosotros mismos y tomar la cruz y andar en la luz que tenemos y ser bondadoso con los demás. Y todavía tenemos que honrar y respetar a nuestra autoridad
¿verdad? Y a veces resulta más difícil hacerlo cuando nos la ponen tan fácil, ¿verdad? Y después de ahí hay algunos que van en la inundación. Un problema más grande. Y hay otros que el fuego, un problema mucho más terrible, más grande o más prolongado en el tiempo. Pero cuando atravesamos esos tiempos difíciles, es cuando tenemos la oportunidad de preguntarnos, ¿puedo todavía honrar? ¿Puedo todavía obedecer? ¿Puedo todavía respetar a mis autoridades? ¿Y amar a mi prójimo? ¿Y perdonar? ¿Verdad? Muchas veces, ¿cuántas veces ponemos pretextos y excusas por cómo nos comportamos culpando al otro? ¿Verdad? Es que no tengo que honrarlo porque realmente fue muy malo. No tengo que amar a mi prójimo porque no sabes lo que me hizo y cómo me trató. Cuando en realidad, justo ahí es el momento en que se te está pidiendo que lo hagas. Cuando es una prueba. Y entonces el Señor tiene estas pruebas, ¿verdad? Voy a honrar a mi padre, pero fue muy cruel. Hizo algo muy malo, o fue un idiota en mis pensamientos. Bueno, entonces a ti es a quien está hablando, al que tuvo el papá que fue malo, o tonto, o cruel. No le está hablando al que va por el agua y está flotando. Le está hablando al que tal vez está teniendo que atravesar el fuego, pero todavía honrar a su autoridad. Como aquí en este caso, los esclavos. Dice el versículo 2, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. En otras palabras, aquí son principios. ¿Por qué dice Pablo a Timoteo? Esto enseña y exhorta. ¿Qué quiere decir? Porque aquí estos son principios básicos que son los fundamentos del reino de Dios. ¿Saben? Es muy fácil hablar de reglas y así tienes que abstenerte de esto y vestirte así. O es muy fácil hablar de doctrinas, que la Trinidad y que allá, aquello, que el rapto, ¿verdad? Y todo eso. Pero si no tienes estos principios básicos sobre los cuales edificar o construir, como hablé la semana pasada, todo lo que puedas tener, ya sea de doctrinas o de reglas, es vano, es hueco, es inútil y no vale. Fundamentos, ¿verdad? Dice, si es creyente, aún sírvele mejor, ¿verdad? Porque es tu hermano en Cristo. Bueno, vamos a seguir leyendo. Verso 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Aquí está hablando de personas que profesan ser cristianas o profesan conocer a Dios, pero no se conforman, es decir, no aceptan estas sabias palabras del Señor Jesús y esta doctrina conforme a la piedad. ¿Qué quiere decir esto? Personas que tal vez sus doctrinas son correctas. Tal vez
sus principios, o tienen algunos principios buenos. Tal vez tienen apariencia de piedad y de mucho orden en sus vidas, pero carecen, les falta este fundamento, estas cosas tan sencillas, tan prácticas, tan cotidianas de las que estoy hablando, pero que a la vez son tan reales y que definen de qué lado estamos. Y entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la opinión de Pablo sobre ellos? Dice, está envanecido, no entiende nada. Dice, y delira acerca, en la versión americana dice, y tiene intereses morbosos o mórbidos acerca de preguntas controversiales. Aquí dice, de cuestiones y contiendas de palabras. Así dice en la versión americana, dice, y disputas sobre palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Fíjense, con esto que acabamos de describir, ¿no te viene a la mente que mucho de esto, o más bien estas palabras, estos adjetivos, describen mucho de lo que se hace pasar por la religión cristianismo? ¿No describe a muchas personas y congregaciones, verdad, que quieren pelear por palabras nada más? Teología, ¿qué significa esto en el original? O palabras de sus reglas y de sus control que ejercen sobre la gente. Es que en tal fecha dijiste así y así, ¿verdad? Palabras de hace quién sabe cuánto que ya la persona ni se acuerda, pero el obispo trae aquí anotando lo que dijo, ¿verdad? Y pelean por esto. Luego dice, envidias, pleitos, blasfemias, sospechas, ¿verdad? Sospechando siempre del hermano. La primera dice, aquí, delira acerca de cuestiones, aquí en inglés dice, sobre temas controversiales, ¿verdad? Siempre queriendo buscar las faltas del otro y ver los problemas del otro, ¿verdad? Luego dice, disputa sobre palabras, de lo cual nace envidia. ¿Saben? La envidia. A la envidia le llaman aquí en Estados Unidos el monstruo verde. Y es un monstruo. Muchas veces ni le ponemos atención, pero es horrible. Y la gran mayoría de las veces está presente en las congregaciones. Alguien porque tiene más dones, o porque está en una posición de mayor liderazgo, o porque le va mejor económicamente, ¿verdad? O lo que sea. ¿Y por qué yo no? Y ese monstruo, ese viejo monstruo verde, llamado envidia, que no es otra cosa más que autocompasión y victimización, que no, ¿por qué no recibimos lo que alguien más recibió? ¿Verdad? La gente quiere las posiciones elevadas o lo que pareciera ser posiciones elevadas y de autoridad. Pero personas que terminan en posiciones de autoridad porque disputaron o dividieron en vez de haber permitido que Dios los moldeara a través del agua y la inundación y el fuego. Así, cuando teníamos la oportunidad de brillar y aún de reconocer cuando estábamos equivocados y levantarnos por encima de eso, no vale, ¿verdad? ¿Quién puede accesar a estas posiciones? No es por división o por destruir al hermano, ¿verdad? Es por haber pasado la prueba. Entonces, hablando y pensando en el reino de Dios y mirando las divisiones que hay en la iglesia, recordemos, el reino de Cristo es uno solo.
Y el único fundamento del reino, el básico, es estar cerca del rey y parecerse al rey. ¿Verdad? Y no que para ganarme credibilidad o algo, tengo que hacer esto o aquello. No. Las cosas que me hacen especiales, ¿verdad? No, simplemente ser parte del reino. Verso 5 dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Verdad? Suponiendo que la ganancia es la piedad, o más bien que la piedad es fuente de ganancia, ¿verdad? Es decir, bueno, en otras versiones no está muy claro, porque en otras versiones da a entender como que si soy exitoso en mi negocio, seguramente quiere decir, seguramente es porque soy piadoso y Dios me está bendiciendo. Y no, ese no es el pensamiento que da a entender aquí. Porque más adelante va a decir algo diferente. Pero dice en la versión americana, dice: estos hombres privados de la verdad suponen o imaginan que la piedad es un medio para accesar a la ganancia o para ganar algo, para obtener algo. En otras palabras, ¿qué piensan estas personas? Voy a hacer todo esto, voy a ser piadoso, entre comillas, ¿verdad? Presentarme como alguien piadoso. ¿Para qué? Para ganar algo, para obtener algo. El contexto, claro, hablando del dinero, pero estoy hablando no solo del dinero, hablando de la envidia y eso, para obtener, por ejemplo, poder o un lugar sobresaliente, ¿verdad? O aún la capacidad de controlar a los demás. El control que viene con todo eso, ¿verdad? ¿Qué voy a ganar? Pero, y ahora vean el contraste, dice el verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. En la versión americana dice: pero la piedad realmente sí que es una gran ganancia acompañada de contentamiento. En otras palabras, parecerse a Cristo y estar cerca de Cristo, esa es la mayor ganancia que puedas tener, ¿verdad? No lo que tú piensas por fuera, el dinero, el poder, el aparecer muy santo, ¿verdad? No. O no lo que pueda venir, a veces sí, como producto de la bendición de Dios a través de tu piedad, sino la verdadera ganancia es esa, es accesar al privilegio de parecerte a tu rey y estar cerca de tu rey. Y luego dice algo básico, hablando de fundamentos, algo básico, dice: pero gran ganancia es la piedad, perfecto, acompañada de contentamiento. Uno de los fundamentos del reino de Dios es el contentamiento. Una persona piadosa, ¿verdad? Una persona piadosa es una persona que está conectada con el Señor. Y así como el hecho de estar conectado con Dios trae paz al corazón y gozo, así como al estar conectado a Dios puedes gustar y saborear y experimentar el perdón
de Dios y compartirlo, reflejarlo y derramarlo a los demás. Así también, cuando de verdad estás conectado a Dios, viene un contentamiento. Y pienso que muchas veces la razón de todo lo que dijo antes, disputas, envidia, pleitos, sospechas, etcétera, ambición, ganancia y todo eso que sucede en muchas congregaciones y en muchas personas, es porque no conocen el contentamiento. Ellos mismos no conocen ese contentamiento en la piedad, en Cristo, ¿verdad? Y cuando oímos tristemente de divisiones en iglesias y de grupos que no pueden tomar la cena unos con otros y de peleas por doctrina o por quién es quién o por esto o de grupos donde cada hermano se la pasa examinando a los demás y poniendo a los demás bajo el microscopio y todos contra todos, ¿verdad? Y buscando faltas nada más y sospechando, como dice aquí, habla de sospechas. Cuando oímos de esto y lo vemos, y es muy triste, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la raíz? Lo he dicho ya muchas veces, ¿verdad? Cuando hemos saboreado, gustado, experimentado el perdón de Dios, podemos perdonar. Cuando de verdad hemos experimentado la paz de Dios, la podemos transmitir. Y lo mismo con el contentamiento, ¿verdad? O sea, resulta más fácil perdonar, claro, siempre va a haber una lucha, pero resulta más fácil, mucho más fácil perdonar cuando tú has conocido y entendido el perdón de Dios, ¿verdad? Y de la misma manera con el contentamiento, cuando de verdad has gustado, has experimentado, has saboreado, has conocido y entendido y vivido un verdadero contentamiento en tu persona, ¿verdad? Producto de tu conexión a Dios y de tu actitud siendo correcta, cuando hay ese contentamiento, cuando de verdad te has encontrado con Dios y le has confiado tu vida entera y estás confiando absolutamente en Él, entonces tienes un contentamiento en tu alma, un descanso, una paz, que no necesita, o sea, hay tal contentamiento que no necesitas andar de policía, ¿verdad? Buscando las faltas de los demás, para que yo me pueda sentir mejor, porque ya te sientes bien, no bien de soberbio, o de que ya tengas todo asegurado, estás contento con tu Dios. ¿Verdad? O no necesitas estar buscando algo nuevo, o buscar esta área donde, mi hermano, o aquel grupo, a ver, les voy a descubrir en qué están equivocados, ¿verdad? Y tener una actitud divisoria, divisiva, envidiosa y de pleitos. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto este problema en las congregaciones? ¿Y por qué es un problema tan grande? Por esta falta de no conocer el verdadero contentamiento. ¿Por qué? Porque lo vemos mal, igual que el mundo, ¿verdad? Como dije al principio, me voy a acercar al Rey de Reyes. No, pues así voy a obtener poder y ciertas ventajas, porque ahora soy allegado del Rey, como lo haríamos con un rey mundano o con el presidente de nuestro país, o del gobernador, ¿verdad? Para ganar este poder y esta fuerza, para hacer que yo gane algo, ¿verdad? Cuando la verdadera ganancia, la mayor bendición, el mayor privilegio es estar cerca del Rey y parecerme a Él, aún en medio
del agua, la inundación, el fuego o lo que venga. Para que esas cosas también nos ayudan a de verdad saborear y conocer ese contentamiento. Para que, como dijo Pablo, había aprendido, a contentarse cualquiera que fuera su situación. Cualquier condición. Dice, sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. Prosperidad, humildad, no importa. Yo estoy contento, sin importar las circunstancias a mi alrededor, porque su contentamiento estaba en Cristo. Por eso viene esta frase, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y como dije, lo que sucede es, muchas veces nuestro corazón nos muestra lo que está dentro de nosotros. Hay descontento, ¿verdad? Y cuando tienes que estar destruyendo a alguien más o buscando sus faltas, muchas veces el motivo es no hay contentamiento contigo mismo, ¿verdad? Y estas cosas son la raíz de la división y la envidia y de todo lo malo que aquí está hablando, ¿verdad? Todo va junto en este pasaje y en la Biblia y en el corazón de Dios. En la situación en la que nos encontremos, económica, espiritual, emocional, física, etcétera, cualquier situación y cualquier lugar en el que estemos, encontremos contentamiento. En vez de pensar, ay, ojalá mi papá fuera diferente. Ojalá mi esposo fuera diferente. ¿Saben la razón por la cual tu papá o tu esposo no es como tú quieres, o no es diferente, o no es como otros que conoces y que quisieras? Es para que tú puedas alcanzar a ver el descontento que hay en tu propio corazón. Y aprender a estar contento así. Como lo he dicho siempre y lo repito, Dios deja que haya pruebas, problemas, tentaciones, y Dios deja que aún hermanos en la iglesia sean un problema, ¿verdad? En otras personas les deja faltas o cosas que te puedan llegar a molestar, solamente con el único propósito de mostrarnos lo que realmente hay en nuestro corazón. Y podamos corregirlo y avanzar. ¿Verdad? Descontento, estás buscando lo próximo que te va a emocionar, o lo nuevo, o estás buscando faltas, o estás buscando no sé qué yo, ¿verdad? Descontento. En el mismo jardín del Edén, ¿qué pasó? Vino Satanás, tentó a Eva, y Eva, ya sabemos, dio a Adán, y el hombre cayó. Pero ¿qué dijo el diablo a Eva? ¿Cómo le dijo, verdad? Con que Dios les ha dicho que no coman de ahí, o sea, como diciendo, Dios te está escondiendo algo, ¿verdad? ¿Por qué Dios no quiere que comas eso? ¿Verdad? Y todavía le dice, ¿verdad? No, sino que sabe Dios que el día que comieres no moriréis y que el día que comáis de él serán como dioses. O sea, Dios no quiere que te parezcas a él, Dios no quiere que esto, ¿verdad? Que conozcas esto, y te lo está escondiendo, ¿verdad? Te está escondiendo una experiencia emocionante y arrobadora. Te está escondiendo algo bonito.
que Dios no quiere que lo tengas. ¿Y eso qué provocó en Eva? Sacudió una turbulencia en su corazón que hizo crecer la codicia de la tentación y cayó. Esa turbulencia, ¿cómo se llama? Descontento. En vez de estar contenta con comer solamente lo que Dios quería, en vez de estar contenta con comer solamente lo que Dios quería y vivir en ese paraíso tan hermoso, estar contenta, hubo descontento en el corazón de Eva. Ay, ¿por qué no puedo probar esa fruta? ¿Verdad? Mejor la voy a probar. Y hoy en día, Satanás sigue utilizando muchas veces esa herramienta llamada descontento. Quiere perturbarte, moverte el tapete con un poquito de descontento en contra de Dios, en contra de ti mismo, en contra de tus circunstancias, en contra de alguna otra persona, de tu prójimo. Y si logra hacerlo y tú cedes, puede controlarte. Satanás puede controlarte. Y tanto puede controlarte que puedes convertirte en un instrumento de Satanás. Y eso pasa en los países, en las iglesias, en las familias. Un rebelde, descontento, esa efervescencia la derrama sobre otros y de pronto ya tienes un ejército listo para dividir la iglesia. De hecho, no solo pasa en iglesias, en gobiernos y en familias, fue lo que pasó en el cielo con el mismo Satanás, ¿verdad? Y muchas veces, sin embargo, lo hacen aquí en la tierra las personas en el nombre de la piedad y en el nombre de Dios. Pero en realidad, la verdadera piedad, con el contentamiento, es una gran ganancia. Pero así te tienta Satanás, así me tienta, así nos tienta, te muestra algo que no tienes y empiezas a desear que ojalá lo tuvieras. Y entonces tienes esta fiesta de autocompasión y este descontento y dices, no tengo lo que alguien más tiene, y eso le abre la puerta para un mundo entero de maldad. Mucha gente que no está contenta con dónde está, anda de un lugar a otro. Sí, reconozco, hermanos, depende, ¿verdad? Cada cosa es diferente y a veces hay momentos o hay lugares donde tal vez sí fue necesario o es necesario para alguna persona salir de una congregación, ¿verdad? Porque de plano, o aún de su familia, porque era imposible seguir a Cristo allí, ¿verdad? Para seguir a Cristo, pero el 99% de las veces que alguien se sale de una iglesia o de su familia, era por puro descontento, porque cuando de verdad hay el seguir a Cristo, como he dicho, muchas veces no te tienes ni que salir, ellos mismos te van a echar, ¿verdad? O sea, sí, si no te permiten tomar tus decisiones, tal vez hay un momento y un lugar y una circunstancia, pero en general, la mayoría de las divisiones solo era por descontento, ¿verdad? De ser fieles en dónde estás y cómo estás. Encontremos los fundamentos del reino, pongámoslos en práctica, y si sufres por causa de ello, dale la gloria a Dios. Y si solamente estás en descontento, busca a Dios y busca el contentamiento. Es lo que puedo decir. Es fácil cantarlo, es fácil decirlo, pero es más difícil dejar que moldee nuestras vidas.
Termino con los últimos versículos. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Muchas veces olvidamos que somos un espíritu que vive en un cuerpo. No somos un cuerpo con un espíritu adjunto. Sí, el cuerpo tiene que comer y lo que sea, y descansar, y tal vez hasta divertirse en algún momento, y todo lo que implica el cuerpo. Pero si el espíritu está con Cristo, cerca del Rey de Reyes, pareciéndose al Rey de Reyes, y si el espíritu y el alma están contentos en Cristo, lo que le pase al cuerpo, que es temporal, realmente no importa mucho. Que el Señor nos ayude a practicar este contentamiento y estos principios, porque es uno de los fundamentos principales del reino de Dios. Y las dificultades que vengan a tu vida son oportunidades de Dios para aprender y ejercitar y madurar en ese contentamiento. Como he dicho, ¿verdad? ¿Cuántas veces encontramos a una persona de 40, 50 años que a los 13 años se evadió la realidad, se fue a las drogas y apenas a los 40 años viene a Cristo? ¿Y qué creen? Tristemente, tiene la madurez de un muchachito de 11 años, que es cuando empezó a las drogas. Todo ese tiempo perdido, ¿verdad? Sigue siendo un niño. Si un joven, escuchen jóvenes, no enfrenta la realidad, no atraviesa estas pruebas teniendo que sujetarse a un padre difícil o a un jefe difícil o a lo que sea que venga, aunque no vaya a las drogas, pero está evadiendo su responsabilidad y su realidad, ¿verdad? Aunque crezca físicamente, ¿verdad? No va a llegar a la madurez, o su madurez se va a detener allí, ¿verdad? Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no hay verdaderos líderes? ¿Por qué hay tan pocos buenos ejemplos? ¿Verdad? ¿Por qué hay tan pocos líderes que valen la pena? ¿Saben por qué? Porque la mayoría de las personas, de los varones que podrían haber sido líderes, abandonaron cuando la situación se puso difícil. Pero si aprendemos a estar contentos a través de las situaciones difíciles, eso te prepara para lo que venga y para que el Señor, si eres fiel en lo poco, te ponga sobre más, ¿verdad? Porque la mayoría huye o se esconde o escapa de la realidad, decide, no voy a atravesar esto tan difícil. Y ahí se detiene su madurez, ahí se estanca. Que Dios nos dé de su gracia para atravesar lo que venga, lo que Dios te ha dado y permitido. Cualquier situación, ahora mismo. Y cuando aprendas a estar feliz allí en donde estás y cómo estás, grande será tu ganancia. ¿Cuál? La piedad. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.